En el corazón de las profecías marianas hay un mensaje que ha perdurado a lo largo de los siglos, uno que sigue resonando en los corazones de los fieles y en los ecos de la historia de la Iglesia Católica. La Virgen María, a través de sus apariciones en lugares como Fátima, ha dejado mensajes que nos invitan a la reflexión profunda, a la oración constante y a la preparación espiritual en tiempos de crisis. Uno de esos mensajes, el cual ha captado la atención de millones de creyentes, es la llamada profecía del Papa Negro, que ha sido atribuida a las revelaciones de Fátima. ¿Qué significa realmente esta profecía? ¿Se cumplirá? ¿Cómo está conectada con los eventos que vivimos en el presente? Este enigma sigue siendo un tema de debate entre teólogos, estudiosos de las profecías y laicos por igual. El 21 de abril de 2025, el mundo fue sacudido por la muerte del Papa Francisco, un hecho que no pasó desapercibido, sobre todo para aquellos que han seguido de cerca las enseñanzas de la Virgen María y las predicciones de Fátima. En este momento crucial, el resurgimiento de la profecía del Papa Negro ha despertado aún más preguntas. Según las palabras atribuidas a la Virgen de Fátima, un papa de origen africano sería la figura que marcaría un cambio trascendental dentro de la Iglesia. Este acontecimiento, que ha sido vaticinado desde hace más de un siglo, se ha convertido en el centro de muchas especulaciones, teorías y, para algunos, una señal de que estamos más cerca de un futuro desconocido y desafiante para la humanidad y para la Iglesia. Pero, ¿realmente se cumplirá esta profecía? La idea de un Papa Negro ha generado diferentes interpretaciones. Algunos lo ven como una figura de unidad, simbolizando el acceso de los pueblos africanos al liderazgo de la Iglesia. Otros lo interpretan como un cambio drástico en el liderazgo papal, posiblemente relacionado con los tiempos finales predichos en las Escrituras. Independientemente de cómo se vea, lo cierto es que la aparición de esta figura, según las profecías, marcaría el inicio de un periodo de transformación profunda en la Iglesia y en el mundo entero. Este tipo de mensaje no solo tiene implicaciones teológicas, sino también espirituales y sociales. Es imposible ignorar la trascendencia de la profecía del Papa Negro en el contexto actual. Vivimos en un mundo donde las tensiones políticas, las crisis económicas y las divisiones religiosas parecen estar en su punto máximo. Las profecías marianas, como la de Fátima, nos llaman a estar vigilantes y preparados para los tiempos que vienen. En un momento en que muchos se preguntan sobre el futuro de la Iglesia y el papel del Papa, la figura del Papa Negro se presenta como una incógnita que podría marcar un antes y un después en la historia. La Virgen María, en su mensaje, siempre nos ha instado a la oración constante y a la reflexión espiritual, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Nos ha enseñado que la paz verdadera solo puede encontrarse en el corazón de aquellos que se entregan con fe y devoción. En este sentido, la profecía del Papa Negro puede ser vista no solo como un presagio de cambio, sino como una invitación a redoblar nuestros esfuerzos en la oración y en el compromiso con Dios. Antes de continuar explorando esta profecía, quiero hacerte un llamado. Si este tema resuena en tu corazón y deseas saber más sobre las profecías de la Virgen María y cómo estas revelaciones impactan nuestra vida espiritual, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana te traemos nuevos contenidos sobre estos temas profundos que afectan nuestra fe y nuestra comprensión del mundo actual. Al suscribirte, estarás al tanto de cada video y reflexión que compartimos con todos nuestros seguidores. Tu apoyo es fundamental para que esta misión continúe, y queremos que formes parte de nuestra comunidad de creyentes que buscan comprender los signos de los tiempos. Te invito también a dejar tus comentarios y a compartir tus pensamientos.
¿Qué opinas sobre la profecía del Papa Negro? ¿Crees que estamos cerca de ver cumplida esta predicción? Queremos saber tu opinión. Además, si sientes en tu corazón que hay algo o alguien por quien debemos orar, no dudes en dejar tus intenciones en los comentarios. Oramos juntos, como comunidad, por todos aquellos que necesitan consuelo, guía y protección divina. Juntos podemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para los tiempos que vienen. Soy de España, y aquí, en nuestra tierra, nos enfrentamos a grandes retos espirituales, pero también a una gran oportunidad para renovar nuestra fe y compromiso con la Virgen María. Estoy convencido de que las profecías marianas son un faro de luz en medio de la oscuridad y que debemos escuchar su mensaje con humildad y reverencia. Ahora los invito a que se queden con nosotros para profundizar en el misterio de la profecía del Papa Negro, sus posibles implicaciones y lo que la Virgen de Fátima nos quiere enseñar en este momento histórico. La historia está siendo escrita y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. La oración es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No dejemos que el mundo nos distraiga de lo que realmente importa. A través de la oración y la reflexión, podemos acercarnos más a Dios y vivir con propósito. No olvides suscribirte al canal. Esto es solo el comienzo de un viaje espiritual que estamos haciendo juntos. Te agradezco profundamente por estar aquí y por ser parte de esta comunidad de fe. El 13 de julio de 1917, la Virgen María reveló a los 3 pastorcitos en Fátima, Portugal, 3 secretos. Estos secretos, transmitidos en un contexto de guerra y desesperanza, fueron parte de un mensaje divino que tocaba el corazón de la humanidad, haciendo un llamado urgente a la conversión, la oración y el sacrificio. Mientras que los primeros 2 secretos se centraron en visiones de una gran guerra y la devoción al Inmaculado Corazón de María, el tercer secreto de Fátima fue el que más misterio generó y que incluso décadas después de su revelación sigue siendo objeto de debate y reflexión dentro de la Iglesia y entre los fieles. Este tercer secreto fue finalmente revelado por el Vaticano en el año 2000, después de años de especulaciones y de inquietud popular sobre su contenido. Se decía que el mensaje guardaba un gran poder simbólico y espiritual, y que su revelación estaba destinada a prepararnos para eventos futuros de enorme trascendencia para la humanidad y la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II, al autorizar su publicación, mencionó que el mensaje contenía una visión profundamente espiritual sobre la dirección del futuro de la Iglesia y el destino del mundo, y que, aunque en su momento no era fácil de comprender, su relevancia sería cada vez más evidente con el paso del tiempo. El contenido del tercer secreto fue descrito como una visión apocalíptica. En ella se mostraba a un papa, vestido de blanco, que caminaba por una ciudad en ruinas, rodeado de cadáveres y enfrentándose a terribles sufrimientos. Este papa, que es generalmente interpretado como una figura simbólica, sería la imagen de un líder que enfrenta el sufrimiento y la persecución en defensa de la fe. Los detalles de la visión apuntan a un escenario de destrucción y martirio, elementos que remiten a los tiempos difíciles que la Iglesia podría atravesar, especialmente ante las amenazas externas que se ciernen sobre la fe cristiana. La interpretación de este tercer secreto ha sido objeto de múltiples estudios y de diversas teorías. Para algunos, la visión del Papa sufriente se relaciona con los ataques físicos y espirituales que enfrentaría la Iglesia, especialmente en tiempos modernos, donde la persecución religiosa, el secularismo y la indiferencia hacia Dios parecen ser cada vez más prominentes. En este sentido, el Papa que se ve en la visión podría no ser un único individuo, sino más bien una representación del Papa
como figura de unidad y resistencia ante las adversidades de la fe cristiana. Una de las interpretaciones más comunes y aceptadas es que el tercer secreto de Fátima hace referencia al atentado sufrido por el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, precisamente en el mismo día en que la Virgen había aparecido a los 3 niños en Fátima. Durante el atentado, el Papa fue gravemente herido, pero sobrevivió. Y muchos han interpretado este incidente como el cumplimiento de parte de la visión mostrada a los niños en 1917. Juan Pablo II mismo, al reflexionar sobre el atentado, afirmó que consideraba que fue la Virgen quien lo había salvado, desviando la bala que estuvo a punto de matarlo. Este evento fortaleció la relación de la Virgen con los papas y reafirmó la importancia del mensaje de Fátima en la vida de la Iglesia. A lo largo de los años, la interpretación del tercer secreto ha evolucionado y varios expertos en Mariología han propuesto distintas lecturas basadas en los eventos que se desarrollaron a partir de su revelación. Uno de los enfoques más recientes apunta a la conexión entre la visión de Fátima y las crisis que atraviesa la Iglesia contemporánea. En este sentido, la persecución que se describe en el tercer secreto puede ser vista como una advertencia sobre los desafíos internos de la Iglesia, como la crisis de fe, la lucha contra el materialismo, los escándalos dentro del clero y la pérdida de credibilidad frente a las nuevas generaciones. Además, la devastación que muestra la visión podría ser interpretada como un símbolo de la pérdida de la influencia moral y espiritual que la Iglesia ha experimentado en algunos contextos del mundo moderno. Es importante señalar que la Virgen, en sus apariciones a los niños de Fátima, siempre hizo hincapié en la necesidad de la oración y el arrepentimiento. En sus palabras, invitaba a la humanidad a orar por la paz del mundo y a rendirse al amor de Dios, con la promesa de que la devoción al Inmaculado Corazón de María sería un refugio seguro en tiempos de tribulación. Por lo tanto, el tercer secreto no solo debe ser visto como una visión apocalíptica de sufrimiento, sino también como una llamada al fortalecimiento espiritual y a la conversión del corazón humano hacia Dios, quien es la única esperanza verdadera para superar las pruebas que se avecinan. A lo largo del siglo XX y XXI, diversos pontífices han hecho referencia al mensaje de Fátima y han llamado a la acción para cumplir con las peticiones de la Virgen. El Papa Francisco, quien visitó Fátima en 2017 con motivo del centenario de las apariciones, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, siguiendo el mandato dado por la Virgen a los niños en 1917. Esta consagración, que se ha repetido en diversas ocasiones, es vista por muchos como un acto de fe y obediencia al mensaje de Fátima, buscando protección divina en medio de un mundo cada vez más convulsionado. La interpretación del tercer secreto también ha sido un tema de debate dentro de la Iglesia. Algunos argumentan que las profecías de Fátima ya se han cumplido parcialmente con los eventos de la Segunda Guerra Mundial, el colapso de los regímenes comunistas y la caída del muro de Berlín. Otros, sin embargo, sostienen que la visión del Papa sufriente es una advertencia sobre eventos que aún están por ocurrir y que la Iglesia debe estar preparada para enfrentar nuevas persecuciones y desafíos. El tercer secreto de Fátima, al ser revelado, no solo dejó un mensaje de advertencia, sino también una invitación a la esperanza. A pesar de las dificultades y el sufrimiento que podrían sobrevenir, la Virgen María nos ha recordado que la fe en Dios y en su amor nos conducirá a la victoria final sobre el mal. En la actualidad, muchas personas sienten que este mensaje sigue siendo profundamente relevante, no solo en el contexto de la Iglesia, sino también en el panorama mundial, donde las tensiones sociales, políticas y religiosas continúan creciendo.
Para muchos creyentes, el misterio del tercer secreto de Fátima sigue siendo una fuente de reflexión constante. A medida que observamos los eventos que ocurren en el mundo, parece que los elementos de la profecía podrían estar comenzando a manifestarse de maneras que solo el tiempo será capaz de confirmar. Ahora, quiero saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué piensas sobre el tercer secreto de Fátima y su interpretación en los tiempos actuales? ¿Crees que la profecía está más cerca de cumplirse? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. A lo largo de la historia, las profecías que involucran a la Iglesia Católica han capturado la atención de miles de personas, tanto creyentes como escépticos. Una de las más fascinantes y misteriosas es la profecía del Papa Negro, una predicción que ha causado gran revuelo especialmente en los círculos religiosos, pero también en aquellos interesados en las teorías apocalípticas y el futuro de la Iglesia. Esta figura, que parece anticipar la llegada de un papa con un origen inesperado y de gran relevancia para los tiempos venideros, ha sido interpretada de diversas maneras, y sus implicaciones son mucho más profundas de lo que muchos imaginan. La profecía del Papa Negro no proviene de una sola fuente, sino que se basa en una serie de visiones, textos y tradiciones que se han acumulado a lo largo de los siglos. Uno de los textos más influyentes es el de las apariciones de la Virgen de Fátima, en Portugal, donde se mencionó de forma indirecta que un papa sería un punto clave en los últimos tiempos. Aunque no se menciona de manera explícita a un Papa Negro, muchos interpretan que este título hace referencia a una figura que por sus acciones y origen marcará un cambio trascendental en la Iglesia y en el mundo. El término Papa Negro ha generado una gran cantidad de especulaciones. Algunos lo interpretan literalmente como un papa de origen africano, mientras que otros lo ven como una metáfora para describir un papa que llevará consigo un enfoque radicalmente diferente al que la Iglesia ha tenido hasta ahora. Esta interpretación es aún más intrigante cuando se considera el hecho de que el Papa Francisco, elegido en 2013, ha sido visto por muchos como un líder que intenta renovar la Iglesia, alejándola de las viejas estructuras y abriendo puertas a nuevas posibilidades. Esto ha llevado a que algunos vean al Papa Francisco como el precursor de una figura aún más transformadora. La profecía del Papa Negro no solo está relacionada con la figura de un nuevo Papa, sino también con los eventos que rodearán su llegada. Según algunas interpretaciones, la aparición de este Papa estará relacionada con el cumplimiento de un juicio divino, especialmente en tiempos de crisis. Algunos vaticinan que el Papa Negro llegará en medio de una situación de caos mundial, con guerras, desastres naturales, crisis económicas y un creciente alejamiento de la fe en muchas partes del mundo. La llegada de este Papa, según las profecías, sería una señal de que los tiempos finales están cerca, lo que alimenta aún más la expectativa sobre lo que este líder representaría. Las implicaciones de la profecía del Papa Negro son profundas. Para algunos, esta figura es vista como el último Papa, el líder que cerrará un ciclo dentro de la Iglesia Católica y marcará el inicio de una nueva era, caracterizada por grandes cambios en la estructura de la Iglesia y en la relación entre el Vaticano y el mundo exterior. Esta interpretación, sin embargo, plantea muchas preguntas sobre el futuro de la Iglesia y su capacidad para adaptarse a un mundo que cambia rápidamente. ¿Cómo puede la Iglesia seguir siendo relevante en un mundo tan dividido y secular? ¿Será el Papa Negro una figura que logrará restaurar la unidad en tiempos de fragmentación o será un líder que profundizará las divisiones? Una de las interpretaciones más populares de la profecía es que el Papa Negro será un papa que representará un cambio de rumbo para la Iglesia, alejándose de las tradiciones conservadoras y adoptando una postura más radical frente a los desafíos globales.
Esta figura podría ser vista como alguien que está dispuesto a confrontar los problemas más grandes de la humanidad, como la pobreza, la guerra, el cambio climático y las injusticias sociales, pero también podría ser visto como un papa que abordará cuestiones internas de la Iglesia, como los escándalos de abuso, la crisis de fe entre los jóvenes y la falta de vocaciones sacerdotales. Otro aspecto crucial de esta profecía es el simbolismo del color negro. En muchas culturas, el color negro tiene connotaciones de misterio, poder y transformación. En el contexto de la Iglesia Católica, el color negro podría simbolizar el desafío a las viejas estructuras de poder y la renovación necesaria para sobrevivir en un mundo moderno y globalizado. El Papa Negro podría ser entonces una figura que no se conforma con el status quo y que busca radicalmente cambiar las cosas, lo que lo haría un líder tanto admirado como controvertido. A pesar de que esta profecía ha sido mencionada en diferentes ocasiones, nunca ha sido completamente aceptada o confirmada por la Iglesia Católica. De hecho, las fuentes oficiales del Vaticano han sido muy cautelosas al abordar el tema de las profecías y han enfatizado que la fe cristiana no debe depender de las visiones privadas ni de las interpretaciones especulativas. Sin embargo, esto no ha impedido que muchas personas sigan reflexionando sobre el significado de la profecía y su posible cumplimiento. En el contexto actual, el Papa Francisco se ha enfrentado a una serie de desafíos significativos, tanto dentro de la Iglesia como en el mundo en general. Su enfoque en la misericordia, el diálogo interreligioso y la justicia social ha sido muy influyente, pero también ha generado críticas por aquellos que sienten que la Iglesia está perdiendo su camino tradicional. En medio de estas tensiones, la figura del Papa Negro aparece como un símbolo de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades y desafíos. Algunos creen que, en los próximos años, veremos la llegada de esta figura misteriosa, mientras que otros piensan que su aparición es solo una cuestión de interpretación religiosa. A medida que el mundo enfrenta problemas cada vez más complejos, desde crisis económicas hasta conflictos bélicos y catástrofes naturales, la idea de un líder que pueda guiar a la humanidad hacia una nueva era espiritual y social resulta atractiva para muchos. El Papa Negro, como profecía, nos invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en el futuro de la humanidad, sobre los cambios que se avecinan y sobre lo que podemos esperar de una figura religiosa que podría ser radicalmente diferente a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Algunos piensan que el Papa Negro representará una nueva esperanza para la humanidad, un líder que será capaz de reunir a las personas y guiarlas hacia la reconciliación y la paz. Otros, sin embargo, creen que esta figura será más oscura, que traerá consigo una era de incertidumbre y lucha, en la que los valores tradicionales de la Iglesia se verán desafiados. Lo que está claro es que la profecía del Papa Negro sigue siendo una cuestión de gran interés y misterio, una que continuará siendo debatida mientras esperamos el futuro. ¿Qué piensas sobre la profecía del Papa Negro? ¿Crees que se cumplirá en los próximos años? Comparte tu opinión y experiencia con nosotros en los comentarios. La profecía del Papa Negro es una de las más inquietantes y debatidas dentro del contexto religioso y profético contemporáneo. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha estado sujeta a profecías que predicen el futuro de la institución y de la humanidad. Sin embargo, la figura del Papa Negro es especialmente intrigante debido a su compleja relación con la historia de la Iglesia y las tensiones que esta interpretación ha generado entre los creyentes y los escépticos. Para entender este concepto, es crucial considerar tanto el contexto histórico como el cultural que ha moldeado su interpretación. En primer lugar, la noción de un Papa Negro
se vincula estrechamente con la famosa profecía de San Malaquías, un monje irlandés del siglo XII, que, según algunas versiones, habría predicho los papados hasta el fin de los tiempos. Esta profecía contiene una lista de papas a cada uno de los cuales se le asigna una breve descripción simbólica. Aunque la autenticidad de la profecía ha sido puesta en duda por muchos estudiosos, su influencia en la percepción del futuro de la Iglesia es innegable. La última de las descripciones asignadas a un papa es la de Pedro el Romano, quien, según la interpretación popular, sería el último papa, y su papado coincidiría con una época de tribulación y desolación para la Iglesia. Dentro de esta narrativa, el Papa Negro aparece como una figura misteriosa y oscura, a menudo asociada con la idea de un papa de origen africano o de características poco comunes, en contraste con la imagen tradicional del Papa de Roma. Aunque no hay una mención explícita en las profecías tradicionales de un Papa Negro, esta figura ha surgido como un símbolo que se refiere a un cambio radical en la estructura e identidad de la Iglesia. Un cambio que podría estar vinculado con el fin de los tiempos o con una crisis interna profunda. Históricamente, la Iglesia Católica ha enfrentado varias crisis de liderazgo y cambios significativos en su estructura. A lo largo de los siglos, ha experimentado numerosas reformas, escisiones y controversias que han llevado a la figura del Papa a convertirse en un símbolo de estabilidad, pero también de tensiones internas. En el siglo XVI, por ejemplo, la Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, desafió la autoridad papal, lo que resultó en una ruptura significativa dentro de la Iglesia. A lo largo de los siglos siguientes, la Iglesia tuvo que lidiar con los desafíos impuestos por movimientos secularizadores, la expansión de las ciencias y los cambios sociales y políticos que amenazaron su influencia global. La figura del Papa Negro también puede ser vista como un reflejo de las tensiones internas dentro de la Iglesia. Durante siglos, las discusiones sobre el papel de la Iglesia en la política mundial, su relación con el poder secular y sus enfrentamientos con otras religiones han creado un ambiente cargado de incertidumbre. La figura de un papa, que no solo lidera la Iglesia, sino que también representa una suerte de renovación o transformación radical, puede interpretarse como una advertencia de que la Iglesia deberá adaptarse a los tiempos cambiantes o enfrentar una crisis existencial. Además, culturalmente, la idea del Papa Negro está vinculada a la creciente globalización y diversidad de la Iglesia Católica. En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la presencia de cardenales y obispos provenientes de África, Asia y América Latina. Esta tendencia refleja la creciente influencia del tercer mundo en los asuntos eclesiásticos, y muchos ven en ello un indicio de que la próxima elección papal podría traer consigo un cambio significativo en la representación geográfica de la Iglesia. Un papa de origen africano o un papa que provenga de una cultura diferente sería una ruptura simbólica con la tradición y un indicio de que la Iglesia está siendo llamada a una nueva etapa en su historia. Sin embargo, la interpretación del Papa Negro como una figura que simboliza un cambio profundo en la Iglesia también ha generado preocupación y escepticismo entre aquellos que temen que este cambio represente una desviación de la ortodoxia tradicional. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido vista como un baluarte de la tradición y la estabilidad, y cualquier intento de alterar su estructura o doctrina es visto por algunos como una amenaza a la autenticidad de la fe católica. Una de las principales tensiones que surge en torno al Papa Negro es la preocupación sobre el papel de la Iglesia en el futuro del cristianismo. El mundo está cambiando rápidamente y con él las expectativas sobre cómo debe actuar la Iglesia para mantenerse relevante. Algunos creen
que la figura del Papa Negro podría ser una señal de que la Iglesia necesita hacer frente a nuevos desafíos, como la secularización, el declive de la fe en algunas partes del mundo y el surgimiento de nuevas formas de espiritualidad. Otros, sin embargo, temen que cualquier cambio en la estructura de la Iglesia podría debilitar su influencia y alejamiento de los principios tradicionales. A lo largo de la historia, la figura del Papa ha sido objeto de múltiples interpretaciones y expectativas. Algunos lo ven como un líder divinamente inspirado, cuyo papel es guiar a la Iglesia en tiempos de crisis. Otros, sin embargo, lo perciben como una figura humana, sujeta a las limitaciones y defectos del poder terrenal. En este contexto, la figura del Papa Negro no solo refleja el temor y la esperanza sobre el futuro de la Iglesia, sino también la constante lucha por encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad. En conclusión, el análisis de la profecía del Papa Negro no solo requiere un examen detallado de las profecías y textos antiguos, sino también una reflexión sobre las tensiones históricas y culturales que han marcado la historia de la Iglesia. Mientras algunos creen que el Papa Negro representa un cambio inminente y necesario, otros lo ven como una amenaza a la estabilidad de la fe. Esta figura, aunque controvertida, sigue siendo un símbolo poderoso de las luchas internas y las expectativas sobre el futuro de la Iglesia. ¿Qué opinas sobre la interpretación de la profecía del Papa Negro? ¿Crees que la Iglesia se enfrenta a una transformación profunda? Comenta abajo tu opinión y comparte tus pensamientos con la comunidad. El 21 de abril de 2025, el mundo fue sacudido por una noticia que rápidamente acaparó titulares globales: el fallecimiento del Papa Francisco. Un evento que, para muchos, parecía inevitable, pero que para otros marcó un giro trascendental en la historia de la Iglesia Católica. El Papa, que durante su pontificado había sido un defensor incansable de la paz, la misericordia y la justicia social, dejó un legado que, a pesar de su muerte, continuó resonando en los corazones de millones de fieles en todo el mundo. El Papa Francisco, quien asumió el papado en 2013, fue una figura controversial y admirada al mismo tiempo. Sus enfoques progresistas, especialmente en temas de inmigración, pobreza y medio ambiente, lo posicionaron como un líder clave para la Iglesia del siglo XXI. Sin embargo, su muerte no solo significó el fin de un pontificado, sino que abrió la puerta a una serie de especulaciones, muchas de ellas alimentadas por teorías sobre una profecía que ha circulado durante siglos: la profecía del Papa Negro. La profecía del Papa Negro. La profecía del Papa Negro es una de las predicciones más intrigantes y misteriosas que circulan dentro del mundo de la Iglesia Católica. Esta predicción, aunque no es oficialmente aceptada por la Iglesia, ha sido mencionada por varios estudiosos y visionarios a lo largo de la historia. En términos generales, la profecía afirma que antes del fin de los tiempos, la Iglesia sería gobernada por un papa de origen africano, conocido como el Papa Negro. Este papa sería una figura clave en los eventos apocalípticos que marcarían el final de una era, según la interpretación de muchos fieles y expertos. Aunque el Papa Francisco no era africano, su muerte y el contexto de su pontificado han generado especulaciones sobre la posibilidad de que el próximo papa podría cumplir con esta parte de la profecía. La conexión entre su muerte y la creciente tensión geopolítica, económica y social en el mundo ha sido motivo de discusión entre aquellos que buscan señales del fin de los tiempos en los eventos actuales. El contexto de la muerte del Papa Francisco. El 21 de abril de 2025, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco fue recibida con sorpresa y tristeza en todo el mundo.
Si bien su salud había sido un tema recurrente durante los últimos años de su vida, especialmente después de su cirugía intestinal en 2021, la noticia fue aún impactante para la comunidad global. El Papa, que ya había renunciado parcialmente a sus responsabilidades, especialmente en lo que respecta a los viajes internacionales debido a su salud, nunca dejó de ser una figura central para la Iglesia. El contexto de su muerte también estuvo marcado por una serie de acontecimientos globales que parecían predecir un cambio en el rumbo de la historia. La creciente tensión en el Medio Oriente, la crisis económica mundial y las luchas internas dentro de la Iglesia Católica fueron solo algunos de los factores que crearon un escenario en el que la figura del Papa Francisco, como líder mundial de la Iglesia, parecía cada vez más aislada. Esta desconexión entre las esperanzas de muchos de los católicos del mundo y la realidad de su pontificado fue algo que hizo que la muerte del Papa tomara una nueva dimensión en la imaginación de los fieles. Las conexiones espirituales con la profecía del Papa Negro. Desde la muerte del Papa Francisco, muchos han recurrido a la profecía del Papa Negro para tratar de comprender el significado de su fallecimiento. Algunos creen que su muerte fue un presagio de la llegada de un Papa africano, como se menciona en la profecía. En este contexto, la figura del Papa Negro no solo se refiere a la raza del futuro Papa, sino que se interpreta como una representación de un cambio radical en la dirección de la Iglesia. Esta interpretación podría significar una renovación profunda en la estructura eclesiástica, un retorno a las raíces de la Iglesia primitiva, o incluso un anticipo del fin de los tiempos. El futuro del papado. A raíz de la muerte de Francisco, muchas preguntas surgieron sobre el futuro de la Iglesia. ¿Será el próximo Papa elegido en un ambiente tan tenso y dividido? ¿Será este el momento de un cambio radical dentro del Vaticano, como predicen algunos? La profecía del Papa Negro, que ha circulado en círculos esotéricos y teológicos, parece señalar la necesidad de una figura que pueda enfrentar las dificultades y los desafíos de la Iglesia en un mundo cada vez más globalizado y secularizado. La elección de un papa africano, o incluso una figura completamente diferente, podría simbolizar una ruptura con el pasado y una apertura hacia un futuro incierto. La llegada de un papa que no solo sea una figura de transición, sino que tenga el poder de liderar la Iglesia en tiempos de crisis, podría tener un impacto profundo en la espiritualidad de los católicos y en la dirección de la Iglesia a nivel global. Coincidencias y paradojas. La muerte de Francisco y la profecía. Las coincidencias entre el fallecimiento de Francisco y las interpretaciones de la profecía del Papa Negro no han pasado desapercibidas. En el momento de su muerte, muchos católicos y teólogos comenzaron a ver un patrón de eventos que coincidían con la narrativa profética. Un papa que, aunque fue un líder mundial admirado, también enfrentó grandes desafíos internos en la Iglesia y fuera de ella. Su muerte, en un momento de creciente incertidumbre política y social, pareció subrayar el vacío que deja la figura del Papa en tiempos de crisis. Es difícil no ver estas coincidencias como algo más que simples casualidades. Muchos creen que la muerte del Papa Francisco y la especulación sobre el Papa Negro no son más que una señal de los tiempos, un recordatorio de que la Iglesia Católica y el mundo en general están entrando en una fase de cambio profundo. Si bien algunos ven esto como una oportunidad para la renovación espiritual, otros lo interpretan como una advertencia de que los eventos apocalípticos están a punto de desencadenarse. La reacción mundial a la muerte del Papa Francisco. La respuesta global a la muerte del Papa Francisco también refleja el impacto que su figura tuvo en la sociedad contemporánea. Líderes mundiales, desde políticos hasta figuras religiosas de diversas creencias, expresaron su pesar por su partida.
Las redes sociales se inundaron con mensajes de condolencias, mientras que los medios de comunicación realizaron una cobertura extensa de los eventos relacionados con su muerte y el funeral. Esta reacción no solo refleja el respeto hacia su persona, sino también la conciencia colectiva de que su muerte podría marcar el fin de una era. La profecía del Papa Negro, que muchos han interpretado como un presagio de cambio y transformación dentro de la Iglesia, se ha convertido en una parte integral de la narrativa en torno al final de su papado. El legado del Papa Francisco. El legado de Francisco es complejo, pero no cabe duda de que su influencia en la Iglesia y en el mundo será recordada. Como un papa que buscó acercar a la Iglesia a los problemas del mundo contemporáneo, su muerte podría ser vista como el cierre de un capítulo en la historia de la Iglesia católica. Sin embargo, el cambio que se avecina, representado en la profecía del Papa Negro, podría marcar el inicio de una nueva era. Lo que es cierto es que la muerte del Papa Francisco ha dejado una huella profunda en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Mientras el Vaticano se prepara para elegir a un nuevo Papa, las especulaciones sobre la profecía del Papa Negro seguirán creciendo. ¿Será el próximo Papa una figura que se ajuste a esta profecía? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que la Iglesia católica y el mundo entero están en una encrucijada histórica. ¿Qué opinas sobre la conexión entre el fallecimiento del Papa Francisco y la profecía del Papa Negro? ¿Crees que se cumplirá esta predicción en el futuro cercano? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. La profecía de Fátima ha sido un tema de fascinación y especulación desde que la Virgen María, en 1917, reveló 3 secretos a 3 pequeños pastores portugueses. A lo largo de los años, los detalles de estos secretos han sido objeto de múltiples interpretaciones. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha intrigado a los fieles y expertos es el tercer secreto, el cual fue publicado por el Vaticano en el año 2000, pero cuya interpretación sigue siendo motivo de debate. Una de las teorías más sorprendentes y controversiales que ha surgido a raíz de este tercer secreto es la posibilidad de que la profecía haga referencia a un papa africano, un papa cuyo origen estaría vinculado al continente africano. El supuesto papa africano ha sido una figura discutida en círculos religiosos y proféticos por décadas. Según los defensores de esta teoría, la profecía de Fátima podría estar haciendo alusión a la llegada de un papa de raza africana, quien jugaría un papel crucial en los tiempos finales. Esta idea ha sido ampliamente discutida y en muchos casos ha sido rechazada por algunos teólogos y autoridades eclesiásticas que consideran que es una interpretación demasiado radical. Sin embargo, lo que resulta particularmente interesante es el hecho de que esta teoría ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente debido a ciertos eventos y dinámicas en la Iglesia católica. Para comprender cómo surgió esta teoría, es importante recordar el contexto histórico en el que la profecía de Fátima fue hecha. En 1917, cuando la Virgen se apareció a los 3 pastores en Portugal, el mundo estaba en medio de una de las guerras más devastadoras de la historia, la Primera Guerra Mundial. La Virgen María hizo advertencias sobre el futuro de la humanidad, incluyendo la necesidad de conversión y la importancia de rezar por la paz. Sin embargo, uno de los secretos también hablaba de la persecución a la Iglesia, que muchos interpretaron como una advertencia sobre los tiempos de tribulación que vendrían para la religión cristiana. En este contexto, la figura del Papa africano ha sido vista por algunos como una posible respuesta a estos tiempos difíciles. Se argumenta que un Papa de origen africano podría ser el líder que la Iglesia necesitaría en tiempos de creciente secularismo, conflictos globales y la necesidad de un cambio de dirección
dentro de la jerarquía eclesiástica. Uno de los puntos clave de esta teoría es la observación de que la Iglesia Católica está experimentando un proceso de globalización. En un momento en el que el liderazgo eclesiástico de Europa está siendo cuestionado, algunos creen que la llegada de un papa africano podría ser un signo de que la Iglesia se está adaptando a los tiempos y que el Vaticano está buscando una figura de liderazgo que represente mejor a la comunidad católica global, particularmente a la creciente población de fieles en África. Desde el siglo XX, la Iglesia Católica ha visto un aumento significativo en el número de fieles en África. Hoy en día, África es uno de los continentes con el mayor número de católicos, y la influencia de la Iglesia Católica en el continente sigue en expansión. En este sentido, algunos interpretan que el Papa africano podría ser el fruto de esta creciente presencia católica en África, representando no solo a los católicos del continente, sino también a una iglesia que necesita adaptarse a la realidad del siglo XXI. Pero más allá de los números y la demografía, la figura del Papa africano podría tener un significado mucho más profundo. La historia de la Iglesia ha sido marcada por líderes que han venido de diferentes partes del mundo y que han representado diversos aspectos de la fe cristiana. Desde San Pedro, el primer papa, hasta el Papa Francisco, cuya elección fue vista como un simbolismo de la cercanía con los pueblos más humildes de América Latina, la Iglesia ha mostrado una capacidad para renovarse a través de sus líderes. En este sentido, un papa africano podría simbolizar un renacer espiritual para una iglesia que necesita volver a sus raíces de humildad y servicio. Sin embargo, la idea de un papa africano no es solo un concepto idealista. Las realidades sociales, políticas y económicas de África también juegan un papel fundamental en la configuración de esta teoría. África es un continente marcado por la pobreza, los conflictos armados, las crisis políticas y la falta de desarrollo. A pesar de ello, África ha sido también un lugar de profunda espiritualidad, con una fe cristiana vibrante que sigue creciendo a pesar de las dificultades. Un papa de origen africano podría ser visto como un líder que trae consigo la experiencia de vivir en un continente lleno de desafíos, pero también de esperanza, y podría traer una visión fresca sobre cómo la Iglesia puede abordar estos problemas a nivel global. Además, un papa africano podría ser un símbolo de reconciliación en un momento en el que la Iglesia Católica enfrenta varios desafíos internos. La crisis de abuso sexual, los escándalos financieros y la disminución de la asistencia a misa en muchas partes del mundo han socavado la confianza de los fieles en el liderazgo eclesiástico. Un papa africano podría ser visto como una figura de autoridad moral que ofrece una nueva esperanza para restaurar la credibilidad de la Iglesia. A pesar de las teorías que rodean esta profecía, también existen voces críticas que sugieren que esta interpretación está lejos de ser la correcta. Algunos argumentan que el Papa africano es una construcción moderna, creada por aquellos que buscan interpretar los secretos de Fátima a través de una lente contemporánea. Según estos críticos, la profecía no debe leerse como una predicción literal sobre el origen étnico del Papa, sino como un símbolo de la lucha espiritual que la Iglesia enfrenta en los tiempos actuales. Independientemente de si la figura del Papa africano es una interpretación precisa de la profecía de Fátima o no, lo cierto es que el debate sigue vivo. La llegada de un papa de origen africano, ya sea por elección o por circunstancias históricas, representaría un cambio significativo para la Iglesia Católica. En cualquier caso, la profecía de Fátima sigue siendo un misterio profundo, que sigue siendo interpretado de diversas maneras, y solo el tiempo dirá si esta visión se cumplirá o si la Iglesia tomará un rumbo completamente diferente en el futuro cercano. ¿Qué opinas de esta teoría?
¿Crees que un papa africano es el líder que la Iglesia necesita en los tiempos actuales? Déjanos tu opinión en los comentarios y compártela con otros. En las últimas décadas, las profecías y visiones sobre el futuro de la Iglesia Católica han captado la atención no solo de los creyentes, sino también de los medios de comunicación, expertos en religión y de una vasta comunidad en línea. Este fenómeno se ha visto amplificado por el auge de las redes sociales, donde cualquier revelación sobre el Papa, los eventos apocalípticos o las profecías de Fátima se viralizan con rapidez. Pero, ¿cómo han reaccionado estos actores clave ante el resurgir de la profecía del Papa Negro? Este artículo busca explorar las distintas perspectivas sobre este tema, analizando las reacciones de los medios de comunicación, los líderes religiosos y la comunidad católica en general. En primer lugar, es fundamental entender qué significa la profecía del Papa Negro. Esta profecía, vinculada a las visiones de la Virgen de Fátima, predice que la Iglesia será gobernada por un Papa de origen africano antes del fin de los tiempos. La interpretación de esta profecía ha sido objeto de controversia durante décadas, con algunos creyentes viéndola como una predicción divina, mientras que otros la consideran un mito o una interpretación errónea de las visiones de Fátima. Sin embargo, el resurgimiento de esta profecía, especialmente después de la muerte del Papa Francisco, ha generado reacciones polarizadas a nivel global. Una de las primeras respuestas ante el renacer de esta profecía provino de los medios de comunicación tradicionales. Los periódicos y programas de noticias, al principio, trataron el tema con escepticismo, tratando de desmitificar la profecía y de no darle un enfoque sensacionalista. Sin embargo, conforme más expertos en religión comenzaron a comentar sobre las posibles implicaciones de la muerte del Papa Francisco y la elección de su sucesor, los medios comenzaron a cubrir el tema de manera más prominente. Muchos de estos reportajes se centraron en la especulación sobre el futuro de la Iglesia, citando figuras eclesiásticas y teólogos que discutían el cumplimiento de las antiguas predicciones. Para algunos, la muerte de Francisco representaba un giro importante en la historia de la Iglesia, un preludio de eventos mayores que podrían estar por venir. El análisis de los expertos en religión ha sido, sin duda, una de las reacciones más significativas. Teólogos, historiadores y analistas religiosos comenzaron a ofrecer sus interpretaciones sobre el renacimiento de la profecía del Papa Negro, cada uno aportando su visión personal sobre cómo encajaba esta profecía en el contexto de los tiempos actuales. Algunos de estos expertos señalaron que la figura del Papa de origen africano podría ser interpretada como un signo de los cambios sociales y políticos que atraviesa el mundo, destacando cómo el Papa podría representar a un continente históricamente marginado en la Iglesia. Otros, sin embargo, advirtieron que la interpretación literal de la profecía podría ser peligrosa, ya que podría generar tensiones innecesarias dentro de la comunidad católica, particularmente en lo que respecta a la racialización de la figura papal. Una de las reacciones más inesperadas fue la de la comunidad católica, especialmente en las redes sociales. A medida que las noticias sobre la posible aparición de un papa africano comenzaron a circular, las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de opiniones. En Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, los católicos de todo el mundo compartían sus puntos de vista sobre el futuro de la Iglesia y la interpretación de las profecías de Fátima. Algunos usuarios se mostraron entusiastas y vieron el resurgir de la profecía como una señal de esperanza y renovación para la Iglesia. Otros, sin embargo, se mostraron profundamente escépticos y preocupados, advirtiendo que la profecía podría ser utilizada de manera manipulativa
para moldear la narrativa de la Iglesia en el futuro cercano. Este fenómeno también despertó un interés renovado en los grupos más conservadores dentro de la Iglesia. En muchos foros y blogs católicos tradicionales se discutió la validez de la profecía y cómo podría afectar la relación de la Iglesia con sus seguidores más fieles. Algunos vieron el resurgir de la profecía como una amenaza para la estabilidad y continuidad de la Iglesia, argumentando que la figura de un papa africano podría alterar el equilibrio de poder dentro de la institución. Otros, sin embargo, se enfocaron en los aspectos más positivos de la profecía, señalando que un papa africano podría ser una respuesta a los desafíos sociales y políticos del continente africano, y que su ascenso a la sede de Pedro podría ser un signo de que la Iglesia está respondiendo a las necesidades globales del siglo XXI. Las plataformas de video también desempeñaron un papel importante en la propagación de la profecía y las reacciones a ella. Los videos en YouTube, muchos de los cuales fueron realizados por comunidades católicas o canales religiosos, ofrecieron diversas interpretaciones sobre el cumplimiento de la profecía. Estos videos, algunos profundamente espirituales y otros sensacionalistas, ayudaron a que el tema se difundiera rápidamente, atrayendo a miles de personas interesadas en discutir y debatir las implicaciones del resurgir de la profecía del Papa Negro. Por otro lado, el impacto de las redes sociales ha sido decisivo para fomentar una conversación continua sobre la profecía. A través de hashtags como Nelte Papa Negro y Patas Fátima, los católicos de todo el mundo compartieron sus opiniones sobre el futuro de la Iglesia y cómo la figura de un papa africano podría transformarla. Los grupos de discusión en plataformas como Reddit y foros de fe católica se convirtieron en espacios donde las personas compartían teorías, interpretaciones y reflexiones sobre lo que este evento significaría para la Iglesia y para el mundo en general. Mientras tanto, las reacciones de los medios de comunicación de mayor alcance, como CNN y BBC, se mostraron un tanto reservadas, reconociendo el interés que este tema generaba sin necesariamente suscribir a una interpretación literal de la profecía. Sin embargo, a medida que las especulaciones aumentaban, las grandes cadenas de noticias comenzaron a incluir entrevistas con expertos en religión y miembros de la Iglesia Católica, tratando de proporcionar una visión más equilibrada sobre el tema. En algunos casos, estas entrevistas ayudaron a desmitificar los aspectos más sensacionalistas de la profecía, pero también abrieron espacio para un análisis más profundo de las cuestiones teológicas subyacentes. Es importante señalar que, aunque las reacciones han sido mixtas, el impacto global del resurgir de la profecía del Papa Negro no puede ser subestimado. En el mundo contemporáneo, donde las noticias se difunden a una velocidad sin precedentes y las redes sociales desempeñan un papel crucial en la configuración de la opinión pública, el interés por temas como este refleja una creciente fascinación por las cuestiones religiosas y apocalípticas. De hecho, muchos de los seguidores de las predicciones sobre el Papa africano han vinculado este acontecimiento con otros eventos apocalípticos, creando un clima de expectativa y preocupación generalizada. Las reacciones de los medios, los expertos y la comunidad católica han subrayado un aspecto fundamental. La profecía del Papa Negro sigue siendo un tema divisivo. Mientras algunos la ven como una profecía divina que cumplirá un papel crucial en el futuro de la Iglesia, otros creen que se trata de una interpretación errónea de los mensajes de Fátima. En medio de estas reacciones, una pregunta permanece sin respuesta. ¿Será esta profecía el presagio de un cambio trascendental en la Iglesia Católica o simplemente otra predicción más que se perderá en el tiempo?
Lo que es indiscutible es que a medida que el Papa Francisco deja su legado, el mundo sigue buscando respuestas y señales de lo que está por venir. ¿Qué piensas tú sobre el resurgir de esta profecía? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. A lo largo de la historia, las profecías marianas han jugado un papel fundamental en la vida espiritual de millones de católicos alrededor del mundo. Estas revelaciones, atribuidas a la Virgen María, han sido vistas como mensajes divinos que nos invitan a reflexionar sobre el camino de la humanidad, la fe y la salvación. A pesar de que han sido ampliamente discutidas y a veces cuestionadas, las profecías marianas siguen siendo una fuente de esperanza y de guía para muchos, especialmente en tiempos de incertidumbre global. Las apariciones marianas, que se han producido en diversos lugares del mundo, han dejado mensajes que siguen siendo profundamente relevantes hoy en día. Lugares como Fátima, Lourdes y Medjugorje son algunos de los más conocidos, donde miles de personas han acudido en busca de consuelo y respuestas a sus inquietudes. En cada uno de estos lugares, la Virgen María ha transmitido mensajes que, aunque varían en detalles, tienen una temática común: la importancia de la oración, la conversión y la paz. En Fátima, por ejemplo, la Virgen María reveló en 1917 una serie de mensajes a 3 niños pastores que más tarde serían reconocidos como los videntes de Fátima. Uno de los mensajes más famosos fue la predicción de la Segunda Guerra Mundial, así como el llamado a la conversión y a la penitencia como medio para evitar el sufrimiento humano. A pesar de que la guerra ya ha pasado, el mensaje de la Virgen sigue siendo relevante, especialmente en tiempos de crisis. La paz mundial, la reconciliación entre las naciones y la conversión de los corazones siguen siendo temas universales que resuenan con aquellos que buscan una respuesta a los conflictos y desafíos del mundo moderno. Por otro lado, en Lourdes, la aparición de la Virgen María en 1858 a Bernardita Soubirous dejó como legado un mensaje de esperanza, fe y curación. La Virgen María le reveló a Bernardita que ella era la Inmaculada Concepción y le pidió que se construyera una capilla en ese lugar. Desde entonces, Lourdes se ha convertido en uno de los destinos de peregrinación más importantes, conocido por los milagros de curación que se han producido allí. En un mundo lleno de enfermedades y sufrimiento, la promesa de curación física y espiritual de Lourdes sigue siendo un rayo de esperanza para aquellos que buscan un alivio. Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, se convirtió en un lugar de peregrinaje cuando, en 1981, 6 jóvenes afirmaron haber tenido apariciones de la Virgen María. Desde entonces, los mensajes de la Virgen en Medjugorje han enfatizado temas como la paz, la reconciliación, la oración diaria y el regreso a Dios. Aunque la Iglesia Católica aún no ha reconocido oficialmente las apariciones de Medjugorje, millones de personas continúan viajando allí, buscando dirección espiritual y fortaleza en medio de las tribulaciones. El impacto de estas profecías y mensajes marianos no se limita únicamente a las apariciones en sí, sino que también se extiende a las enseñanzas de la Iglesia Católica. La figura de la Virgen María como mediadora y madre amorosa ha sido central en la devoción mariana. Las oraciones como el rosario, que se centra en la meditación de los misterios de la vida de Jesús y María, se han convertido en una forma fundamental de acercarse a Dios. Las profecías marianas continúan inspirando a millones a rezar y a vivir de acuerdo con los principios cristianos de amor y sacrificio. Sin embargo, en la actualidad, las profecías marianas no solo se relacionan con la religión en sentido estricto. En un mundo cada vez más globalizado y marcado por la incertidumbre política, económica y social,
Muchos ven en estos mensajes una señal de esperanza frente a las adversidades. La Virgen María, con sus mensajes de paz y amor, se ha convertido en un símbolo de consuelo para aquellos que enfrentan las tensiones y los conflictos del mundo moderno. La crisis mundial que estamos viviendo, marcada por las pandemias, el cambio climático, las tensiones geopolíticas y la creciente polarización social, ha hecho que muchas personas busquen respuestas fuera de las soluciones tradicionales. En este contexto, las profecías marianas ofrecen una visión de esperanza, un recordatorio de que a pesar de los desafíos del mundo, siempre existe la posibilidad de encontrar consuelo y sanación en la fe. Además, las profecías marianas a menudo llaman a la conversión y al arrepentimiento, dos temas que se destacan en momentos de crisis. La idea de que, a través del arrepentimiento y el retorno a Dios, podemos encontrar la paz y la reconciliación, resuena con aquellos que buscan un sentido de propósito en medio del caos. En tiempos de dificultades personales o colectivas, las promesas de la Virgen María ofrecen una luz en la oscuridad, una promesa de que el amor divino siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Otro aspecto importante de las profecías marianas es su capacidad para unir a los creyentes. A pesar de las diferencias doctrinales y las divisiones dentro del cristianismo, las profecías de la Virgen María han logrado reunir a personas de diferentes tradiciones dentro de la Iglesia Católica, así como a muchos otros cristianos, que ven en María una figura que puede superar las divisiones humanas. Las peregrinaciones a lugares de aparición mariana se han convertido en momentos de unidad espiritual, donde los fieles se sienten parte de algo más grande que ellos mismos, compartiendo una misma fe y un mismo propósito. En un mundo donde muchas veces la gente se siente aislada o desconectada, las profecías marianas ofrecen una forma de reconexión no solo con Dios, sino también con la comunidad de creyentes. La esperanza que proporcionan es una esperanza que trasciende las fronteras nacionales y culturales, y que invita a todos a unirse en oración por la paz y la conversión. Hoy más que nunca, las profecías marianas siguen siendo una fuente de esperanza para los católicos y para muchas otras personas que buscan respuestas espirituales. En tiempos de incertidumbre global, estos mensajes nos recuerdan que, aunque el mundo pueda estar plagado de conflictos y dificultades, la fe, la oración y el arrepentimiento siempre pueden ser el camino hacia la paz. Si te ha tocado el corazón este tema, te invitamos a comentar tu opinión o experiencia personal relacionada con las profecías marianas. ¿Qué piensas sobre su influencia en la actualidad? La Iglesia Católica ha atravesado numerosos cambios a lo largo de los siglos, pero uno de los momentos más trascendentales siempre ha sido la transición entre papas. La elección de un nuevo papa no es simplemente un acto administrativo, sino un evento espiritual y simbólico que marca el rumbo de la Iglesia y sus fieles en todo el mundo. La figura del Papa es vista como la autoridad máxima en la fe católica, y su elección es un momento que despierta una gran expectativa en millones de personas. En este sentido, el futuro papal es un tema de gran interés. La figura del Papa ha sido durante siglos el centro de la estructura eclesiástica, y su liderazgo ha tenido un impacto profundo en la doctrina, en las decisiones de la Iglesia y en muchos casos en la vida política y social del mundo. Con la muerte del Papa Francisco, ocurrida en abril de 2025, surge una interrogante. ¿Cómo será el próximo Papa y qué papel desempeñará en un mundo tan cambiado? Esta cuestión, que trasciende lo meramente eclesiástico, toca aspectos de la fe, la política y la historia misma de la Iglesia Católica. Para los fieles, la elección de un nuevo Papa es más que una simple cuestión administrativa. Es un acto de profunda espiritualidad.
La figura papal es vista como el sucesor de San Pedro, el primer papa según la tradición católica. La creencia de que el papa es el representante de Cristo en la tierra lleva consigo una carga de esperanza, una esperanza que en momentos de crisis se convierte en la esperanza de encontrar liderazgo espiritual en tiempos de confusión y dificultad. La Iglesia Católica, al igual que muchas otras instituciones, se encuentra en una encrucijada. Las dinámicas sociales y políticas del siglo XXI han puesto a la Iglesia ante nuevos desafíos, desde los avances tecnológicos que cuestionan la moral y los valores tradicionales, hasta los cambios en la dinámica de poder global que impactan las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad. En este contexto, los fieles se preguntan qué tipo de líder necesita la Iglesia en el futuro. La necesidad de un papa que no solo pueda guiar espiritualmente a los católicos, sino también responder a las demandas sociales y políticas del mundo moderno, es más evidente que nunca. Al observar el pasado, vemos que las expectativas de los fieles hacia el papa han cambiado con el tiempo. En épocas pasadas, la figura del papa era casi incuestionable. Los fieles, en su mayoría, no solo aceptaban la autoridad papal, sino que la veneraban. Sin embargo, en tiempos recientes, especialmente después de los escándalos relacionados con abusos dentro de la Iglesia y la crisis de fe que se ha vivido en muchas partes del mundo, las expectativas de los católicos han evolucionado. Ya no basta con un papa que se limite a ser una figura espiritual distante. Los fieles buscan un líder que sea accesible, que esté dispuesto a escuchar y que, sobre todo, sea un agente de cambio en un mundo que necesita urgentemente transformación. Una de las grandes preocupaciones de los fieles hoy en día es la cuestión de la moralidad y el papel de la Iglesia en el mundo moderno. Los cambios en las normas sociales, las luchas por los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con la igualdad de género y la sexualidad han puesto a la Iglesia ante un dilema. ¿Cómo mantener la fidelidad a los principios tradicionales sin perder relevancia en una sociedad cada vez más pluralista y diversa? La elección del próximo Papa, en este contexto, no solo será un tema de fe, sino también de política y moral. El futuro papal también está condicionado por la necesidad de fortalecer la unidad dentro de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido testigo de numerosas divisiones internas, desde cismas hasta desacuerdos doctrinales. En el presente, la globalización y la diversidad cultural de los católicos han agregado una nueva dimensión a estas tensiones. Los fieles esperan que el próximo Papa sea capaz de mantener la unidad de la Iglesia en un mundo que parece cada vez más dividido. La globalización ha traído consigo un aumento de la interacción entre católicos de diferentes regiones del mundo, lo que ha hecho que surjan nuevas preocupaciones y desafíos que deben ser abordados por la jerarquía de la Iglesia. Al mismo tiempo, la misión evangelizadora de la Iglesia sigue siendo una prioridad. El Papa tiene un papel fundamental en la difusión del mensaje cristiano, especialmente en un mundo donde la secularización es cada vez más prevalente. Los fieles esperan que el próximo Papa sea capaz de conectar con las nuevas generaciones, con los jóvenes que a menudo se sienten desconectados de la institución. Para muchos, esto implica la necesidad de un líder que sea capaz de hablar el lenguaje de los jóvenes y de involucrarse en los problemas que más les afectan, como la justicia social, el cambio climático y la equidad económica. No podemos olvidar que la Iglesia Católica sigue siendo una de las instituciones más influyentes en la política global. A lo largo de la historia, el Papa ha tenido un papel significativo en la mediación de conflictos y en la promoción de la paz. En un mundo cada vez más polarizado, los fieles esperan que el próximo Papa siga desempeñando este papel como un líder moral y político,
capaz de influir positivamente en las relaciones internacionales y en las decisiones de los gobiernos. La figura papal sigue siendo una de las voces más escuchadas en debates sobre la paz, la justicia y los derechos humanos. En este contexto, la elección de un nuevo papa será un momento crucial no solo para los católicos, sino para el mundo entero. Las expectativas son altas y los fieles esperan un líder que pueda no solo preservar la tradición, sino también abrazar los desafíos del futuro con sabiduría y valentía. Mientras tanto, el futuro de la Iglesia Católica sigue siendo incierto, pero con la esperanza de que el próximo Papa sea un faro de luz para los católicos en todo el mundo. ¿Qué opinas sobre el futuro papal? ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo Papa? Déjanos tu comentario. La profecía del Papa Negro es uno de esos misterios que ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual. A lo largo de la historia, diversas profecías se han formulado en relación con el futuro de la Iglesia Católica, pero pocas han tenido tanto impacto como las de la Virgen María en Fátima. Su mensaje, que incluye la llegada de un Papa africano, ha sido interpretado de muchas maneras, y hoy, más que nunca, se vuelve una cuestión crucial de reflexión. Con el paso de los años, los fieles de todo el mundo se han preguntado si esta figura, anunciada por la Virgen, será realmente quien desencadenará los eventos que preceden al fin de los tiempos, como muchos lo creen. El término Papa Negro no se refiere a un papa con rasgos étnicos específicos, sino más bien a un simbolismo profundo. Algunos teólogos creen que este título podría referirse a un papa que lideraría en tiempos de gran tribulación para la Iglesia. Esta figura sería un líder que surgiría en un momento de crisis y caos global, enfrentando desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino también la supervivencia misma de la Iglesia. La referencia a negro podría ser vista en términos metafóricos, representando oscuridad, sufrimiento o la adversidad que la Iglesia enfrentaría en estos tiempos. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado desafíos aparentemente insuperables, pero siempre ha encontrado la manera de renacer. Desde las invasiones bárbaras en la Edad Media hasta las guerras religiosas y las crisis modernas, la Iglesia ha logrado sobreponerse a la adversidad. Sin embargo, muchas de las profecías de Fátima sugieren que la crisis final será la más profunda. Tal vez la última prueba de la fe cristiana antes de un cambio irreversible en la historia. El mensaje de la Virgen María en Fátima también habla de un tiempo en que la humanidad enfrentará grandes pruebas. Un tiempo en que la fe será puesta a prueba de maneras nunca antes vistas. Y es en ese contexto que la figura del Papa Negro adquiere relevancia. Esta figura, como muchos lo interpretan, sería un papa destinado a enfrentar las fuerzas del mal en su máxima expresión, un líder que guiaría a la Iglesia en un tiempo de oscuridad y persecución. De acuerdo con algunas interpretaciones, la llegada de este papa marcaría el inicio de una nueva era, la era final en la que las promesas de Cristo se cumplirían. Este papa, que podría ser el último, tendría la tarea monumental de preparar a la Iglesia para los días finales, mientras enfrenta las sombras que acechan a la humanidad. Los eventos que seguirían a su elección podrían ser desastrosos, según algunas interpretaciones, pues se alinean con el concepto de un juicio final, donde la lucha entre el bien y el mal alcanzaría su clímax. Pero, ¿cómo podemos interpretar estos mensajes hoy en día, en medio de una Iglesia que se enfrenta a desafíos políticos, económicos y sociales sin precedentes? La figura del Papa Negro no solo se ve como un presagio apocalíptico, sino también como un símbolo de resistencia y fe. En tiempos de desesperación, se espera que el Papa Negro sea un líder que guíe a los fieles hacia la salvación, fortaleciendo la Iglesia en su misión de mantener viva la luz de la fe cristiana.
El Papa actual, Francisco, ha sido una figura controversial, aclamada por muchos, pero también criticada por otros. A lo largo de su papado, ha hecho esfuerzos por reformar la Iglesia, desafiando las estructuras tradicionales y buscando una Iglesia más inclusiva. Sin embargo, su pontificado también ha sido marcado por divisiones internas y desafíos externos, como el aumento del secularismo y las dificultades económicas que afectan a la Iglesia en todo el mundo. Algunos ven en estos desafíos el preludio de lo que vendrá, un tiempo en que la Iglesia podría estar más cerca de enfrentar la oscuridad que se predice en las profecías. Algunos creen que el Papa Francisco no es el Papa negro de la profecía, sino que él está preparando el camino